obviamente el sistema de relaciones laborales es un elemento central, digamos, para cualquier sociedad, por el rol que tienen los salarios, por el rol que tiene el empleo en la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido, bueno, los mecanismos de fijación salarial, la propia fijación del salario mínimo nacional son instituciones muy relevantes del mercado de trabajo que obviamente generan su presencia o su ausencia o el manejo que haya sobre esas instituciones, genera diferentes impactos en la economía. Y en ese sentido es bien interesante comparar lo que pasó en Uruguay en dos periodos de crecimiento económico diferenciados a partir de cómo funcionó, entre otras cosas, el mercado de trabajo en cuanto a estas instituciones que hablábamos. Durante los 90 tuvimos una expansión económica importante, donde, como sabemos, a partir del año 92 se dejan de convocar los consejos de salarios, se define que el salario mínimo nacional tuviera una caída real muy importante, ¿verdad?, llegando a mínimos históricos a lo largo de ese periodo, y los resultados fueron, bueno, en materia salarial, básicamente el salario apenas creció en algunos periodos y en otros se mantuvo estancado, pero tuvo un crecimiento acumulado muy magro. En materia, además, con la particularidad de que la desigualdad salarial aumentó, y eso tuvo un componente muy importante en términos de lo que fue el aumento de la desigualdad general en la economía a lo largo de ese periodo. En materia de empleo, si uno mira, bueno, teníamos niveles de empleo inferiores a los que tenemos ahora y tasas de desempleo que, en el mejor de los casos, estaban en el mismo nivel actual y en otros años estuvieron por encima. Por lo tanto, claramente la retirada del Estado, la desregulación que existió en ese periodo, de alguna manera contribuyó a obtener, vamos a decir, unos resultados, vamos a decir, negativos, por lo menos desde el punto de vista de los trabajadores, donde además se debilitó la organización sindical y eso implicó dejar, vamos a decir, a la intemperie un conjunto muy amplio de trabajadores, en particular los más vulnerables que no tuvieron capacidad de tener mecanismos de fijación salarial como tenemos hoy y de ajuste salarial. Después tenemos la etapa es decir, después de la crisis la economía se recupera, empieza a crecer a tasas muy importantes y a partir del 2005 se vuelven a convocar los consejos de salarios. Incluso esto se amplía a sectores que antes no estaban convocados, como el sector doméstico, el sector rural, y además se procesa un muy fuerte crecimiento del salario mínimo nacional en términos reales. ¿Qué resultados tuvo eso? Bueno, un aumento muy importante del salario real, del entorno del 55%, acumulado desde el 2004, digamos, desde el 2005, y además un aumento más importante todavía de los salarios sumergidos, que implicó una disminución de la desigualdad salarial, es decir, fíjate que el aumento del salario mínimo nacional se ubicó por encima de 200%, entonces eso tuvo un impacto muy importante en la disminución de la desigualdad que se procesa en este periodo. Además, en materia de empleo, bueno, se crean aproximadamente unos 300.000 puestos de trabajo entre el año 2004 y el año 2014. Esto claramente se revierte parcialmente a partir del 2015, cuando la economía se enlentece. Actualmente está en un nivel de estancamiento la economía, donde se han perdido aproximadamente unos 50.000 puestos de trabajo, pero si uno mira a lo largo de todo el periodo, claramente el saldo es sumamente positivo en este sentido. ¿Qué pasó con el consumo? Bueno, evidentemente que el aumento del salario y el aumento del empleo generan un aumento del consumo interno que no solo obviamente impacta en una mejora en la calidad de vida de la gente, sino que además configura un componente clave de la demanda con una capacidad de amortiguar impacto de algunos factores externos vinculados a las exportaciones, vinculados a la inversión. Bueno, ese consumo interno de alguna manera permite sostener la demanda y que la economía, digamos, no entre en estancamiento, no entre en crisis, en una recesión, vamos a decir, sobre todo en recesión y en crisis como hoy vemos que existen en los países vecinos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esos dos periodos bien diferenciados, dos periodos de crecimiento económico, pero uno con consejo de salario y con aumento del salario mínimo nacional, que, como veíamos, generó una distribución
equitativa del crecimiento, digamos, y que llegó a amplios sectores de la sociedad y en particular a los sectores más vulnerables, y una etapa anterior donde también crece el producto, pero sin consejo de salario, prácticamente sin salario mínimo nacional, y ahí obviamente la apropiación de ese aumento del producto, de esa mejora de la economía, se la apropia el sector empleador, ¿verdad? Y no llega a la gente. Hoy uno analiza la situación actual y ve con cierta preocupación, o sea, desde los trabajadores por lo menos vemos con cierta preocupación algunos planteos que pretenden de alguna manera retirar un poco al Estado de su intervención en estas instituciones del mercado de trabajo, volver a algunos mecanismos desregulatorios que claramente ya vimos lo que pasó en los 90 y no queremos volver a ver esa película otra vez, ¿no? Claramente se plantea en particular un rol mucho más acotado de los consejos de salarios actuales que solo fijen salarios mínimos, pero donde la negociación salarial en términos generales se traslade al ámbito de la empresa. Y eso sabemos que tiene un impacto de dejar por el camino un conjunto muy amplio de trabajadores, en particular los más vulnerables y los que tienen organizaciones sindicales más débiles, que no van a tener mecanismos de negociación salarial y que podemos prever el salario real se va a estancar, ¿verdad? Va a aumentar la desigualdad salarial en la economía y seguramente va a haber una apropiación mucho mayor del excedente económico por parte del sector empleador, como ocurrió en el pasado. Por lo tanto, desde el PIT-CNT, desde el movimiento sindical, consideramos que es una etapa importante donde hay que hacer una defensa con mucha convicción de los consejos de salarios, del proceso de negociación colectiva, del aumento del salario mínimo nacional, de que tiene que seguir expandiéndose, porque justamente más allá de que este mecanismo pueda requerir ajustes y pueda perfeccionarse como cualquier vamos a decir, otra dimensión de la economía, nos parece que es la garantía de que el futuro crecimiento económico que podamos construir en el país efectivamente se derrame hacia el conjunto de los trabajadores, ¿verdad? Hacia el conjunto de la población y en particular hacia los sectores más desprotegidos, más débiles.